La guerra del Paraguay no fue un hecho totalmente aislado. La procedió la guerra contra el pueblo argentino, librada por la oligarquía porteña triunfante en Pavón. Es imposible, asimismo, desligarla del proceso revolucionario que se inicia en 1810 y 1811, cuando ambos pueblos, argentino y paraguayo, se consideraban provincias de la nación latinoamericana, uniendo así sus destinos. El conflicto entre 1865 y 1870 ensangrentó a las repúblicas del Paraguay, Uruguay, Argentina y del Imperio del Brasil. Se originó con el afán expansionista de los Estados de la Plata. Por un lado tenemos a Brasil. Era un imperio bajo el mandato de Pedro II y que indiscutiblemente era el país más poderoso del Cono Sur. Luego tenemos a Argentina, otro gigante de la región y con una industria en auge para la época, siendo su presidente en ese momento Bartolomé Mitre. Uruguay era un país mucho más pequeño y con un conflicto interno, que terminó siendo el origen de esta guerra. Luego, en el otro lado, solo estaba el Paraguay, un país mucho más rural, pero con una floreciente industria. El Paraguay tenía a comienzos de la década de 1860 unos 600.000 habitantes y solo había conocido 3 gobernantes desde la independencia: el doctor Francia I, el mariscal Carlos Antonio López después y a la muerte de este su hijo Francisco López en 1862. Tanto el padre como el hijo simpatizaban con los federales argentinos y aborrecían al Partido Liberal porteño. Temían que de ese modo de hacer política con periódicos y partidos infusionara la seguridad paraguaya, donde todos y cada uno de los habitantes estaban bajo el control policial estricto. Los dos López se negaron a hacer tratados de límites con el Brasil, porque imaginaban que en algún momento entrarían en guerra con el imperio. Tampoco firmaron acuerdos con la Confederación Argentina. Cuando asumió el mando López, el país se encontraba en un proceso de industrialización como el ferrocarril Asunción-Humaitá. Argentina había consolidado un gobierno unitario, bajo el mando de Bartolomé Mitre. Brasil era un imperio en expansión, gobernado por Pedro II. Y Uruguay, que se encontraba en una guerra civil entre los partidos blancos y colorados. Los blancos eran respaldados por Paraguay y los colorados por Brasil y Argentina, cuyo jefe era el general Flores. Cuando Flores fue desplazado del gobierno por los blancos, se refugió junto a Mitre y comandó las tropas argentinas en la campaña pacificadora de 1861. En 1863 consideró que la oportunidad le era propicia para regresar y tomarse la revancha. Brasil acusó de hurto de su ganado que se encontraba en la frontera al Partido de los Blancos, quien estaba bajo el mando del presidente Aguirre. Ante su negativa a responder, Brasil emprende la invasión del Uruguay en 1864, logrando derrocar al presidente y colocando en su lugar a Flores como presidente de facto. Ante esta derrota, López captura 2 navíos brasileños en sus aguas, tomando como prisioneros a sus oficiales, lo que significó la ruptura de las relaciones entre ambos países. A su vez, el mariscal López avanzó en el territorio brasileño de Mato Grosso, a modo de represalia contra los brasileños, y pidió autorización a Mitre para avanzar el territorio de Misiones, a fin de atacar directamente al imperio en Río Grande, con el fin de reinstaurar el régimen de sus aliados del Partido Blanco. Argentina, por su parte, quiso mantener su neutralidad en un principio,
Por ello es que el permiso fue negado. La respuesta fue el sorpresivo ataque paraguayo a Corrientes, que desencadenó la guerra en abril de 1865. El presidente de Paraguay tenía buenas razones para suponer que contaría con el apoyo de Urquiza y que éste aprovecharía la oportunidad para tomarse la revancha de Pavón. Pero la evaluación resultó errónea, porque Urquiza estaba en buenos términos con Mitre. Así la unidad argentina resistió el embate de Paraguay en Corrientes, formándose un ejército nacional. El 1 de mayo de 1865, cancilleres de Argentina y Uruguay junto a los representantes de Brasil firmaron en Buenos Aires el Tratado Secreto de la Triple Alianza, un documento que compromete a los tres países a combatir al Paraguay y que en la Argentina es aprobada por el Congreso en sesión secreta. Mitre, designado jefe del ejército de la Triple Alianza entre Brasil, Uruguay y Argentina, anunció que la campaña sería rápida. Su apreciación resultó apresurada porque el Paraguay formó ejércitos casi tan numerosos como los de los aliados y cuando la lucha se trasladó a su territorio se defendió con extremo valor. Paraguay llega hasta la frontera de los Pasos de los Libres, donde las fuerzas al mando de Venancio Flores causan un gran número de bajas y toman prisioneros a varios paraguayos, logrando derrotar a Paraguay en la Guerra de Ayatay. En la batalla de Tuyutí, Paraguay, en mayo de 1866, cayeron entre muertos y heridos 13.000 paraguayos y 4.000 aliados, por lo que los aliados avanzan victoriosamente conformando la campaña de Humaita, siendo detenidos en el fuerte Omonio paraguayo, donde Solano López se encuentra con Mitre para hacerle una propuesta, así sellar la paz entre los países, la cual Mitre rechaza y decide atacar Curapaiti, donde pierde porque López se le había adelantado en la construcción de una trinchera. El encargado de realizar esta trinchera es Jorge Thompson, un ingeniero inglés, a lo que Mitre debió ordenar la retirada, ya que en esa batalla muere el hijo de Domingo Sarmiento apodado Dominguito y el hijo del vicepresidente Marcos Paz. El conflicto que se dio entre los aliados y el Paraguay y con ello las batallas de Tuyutí, Humaita, Curupaití, entre otras, tuvo como consecuencia miles de víctimas a los ejércitos de uno y de otro bando, no solo por causas militares, sino también sanitarias, debido a una epidemia de cólera que perjudicó a las tropas y se trasladó a las ciudades del litoral. En 1868, Marco Paz contrae la enfermedad y muere. Posterior a esto, surgen varios rebelamientos internos debido a que el Consejo General de Argentina establecía que no debían incluirse a ninguna guerra, por lo que Mitre se ve obligado a dejar el frente de la batalla sin haber logrado la victoria. En consecuencia a estos resultados, los aliados paralizaron las operaciones por 10 meses, lo que resulta en el hundimiento de la reputación del presidente Mitre, por lo que esto reaviva el rechazo del pueblo argentino por la guerra. En abril de 1868, en Argentina, Sarmiento gana las elecciones presidenciales derrotando a Rufino, candidato de Mitre. Este cuarto presidente constitucional y segundo de la nación unificada debía continuar la obra fundadora de Mitre, es decir, concluir la guerra del Paraguay, arreglar las cuestiones de límite, evitar nuevas rebeldías provinciales y cumplir un ambicioso programa de gobierno que conllevaba a la educación, inmigración, pacificación de la frontera, radicación de capitales europeos y desarrollo de la riqueza agropecuaria.
En 1868, la alianza reorganiza la guerra y conquistan la fortaleza de Humaita, por lo que ahora el conflicto se traslada al corazón de Paraguay. En enero del año 1869, los aliados llegan a Asunción, pero ante el inminente ataque, la ciudad se encuentra vacía, debido a que los paraguayos se habían trasladado a Piribeybuy, donde establecieron su nueva capital. Por lo tanto, la ciudad de Asunción es saqueada y devastada. Los aliados alcanzan a López en la nueva capital, iniciando la batalla de Piribeybuy en agosto de 1869, donde fueron derrotados los 1.600 soldados que les quedaban a Paraguay por los 20.000 combatientes brasileños. Solano López se ve obligado a reagruparse en las costas Ñu. Debido a la gran cantidad de bajas, constituye un ejército conformado por combatientes retirados, niños y mujeres. En agosto de 1869, en la batalla de la costa Ñu, el ejército improvisado de paraguayos se enfrenta a un ejército 4 veces más grande y sufren miles de bajas. El general Marqués de Brasil ordena quemar los heridos y muertos en el campo de batalla. El líder paraguayo López, al frente de una tropa de menos de 500 combatientes, retrocede durante 7 meses hacia el norte y es perseguido por 4.500 soldados de Brasil. Finalmente se establece en la región de Cerro Corán. No poseían ninguna esperanza de ganar, pero aún así estaban dispuestos a luchar hasta la muerte. En esta batalla muere Solano López con sus últimas palabras: "Muero con mi patria", y también muere el hijo, cuyo nombre era Francisco López, un coronel paraguayo jamás cedido. Tras 5 años de combate cayeron 20.000 soldados argentinos y 50.000 brasileños. La mayoría cayeron en combate y otros por cólera. Argentina y Brasil se apropian parte del territorio paraguayo. Esta guerra trajo consecuencias devastadoras como sociales, económicas, demográficas y políticas para los paraguayos, que además de perder casi todos los territorios en disputa con Brasil y Argentina, tuvo una gran crisis, ya que gran parte de su infraestructura quedó destruida, lo que condujo a que el gobierno paraguayo se endeudara considerablemente. Ante la desgracia del pueblo paraguayo, algunos vecinos intentaron mostrar su apoyo moral, tales como Perú y Colombia.